Buen día, mi nombre es Stephanie Goldberg y apoyo al equipo de Turnitin en América Latina con coordinación de eventos y seré su moderadora el día de hoy. Bienvenidos al webinar Consejos para hacer matrices de evaluación eficientes. Ahora bien, permítanme presentarles a nuestra panelista invitada, Alicia Vázquez Flores. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer poder compartir información con toda la comunidad. Muchas gracias a ti, es un placer para nosotros. Y para comenzar nuestro webinar, me gustaría presentarles nuestra agenda del día de hoy. Comenzaremos con la introducción de nuestra panelista para ir a las metas de la sesión. Daremos paso al contenido para concluir con una serie de preguntas y respuestas. Alicia Vázquez Flores es maestra en educación y licenciada en comunicación y periodismo. Tiene 13 años de experiencia como docente en nivel secundaria y bachillerato, además de ser examinadora de lengua y literatura para el BI, Bachillerato Internacional. Actualmente se desempeña como maestra en el Colegio Eton. La educación es su pasión y le encanta compartirla. Bien, ahora hablaremos sobre las metas de la sesión. Se presentarán fórmulas para la conformación de matrices de evaluación, rúbricas, que le ayuden a dar retroalimentación y seguimiento puntual a sus alumnos. Además, se revelará cómo una rúbrica elaborada con sustento facilita la autoevaluación por parte del alumno. Antes de compartirle el micrófono a nuestra panelista, nos gustaría conocer un poco sobre ustedes. Vamos a iniciar un breve sondeo. Les pido si pudieran tomar un poco de su tiempo para responder a la siguiente pregunta. ¿De qué país se enlaza al seminario virtual? Y las opciones son Colombia, México, Perú, Ecuador u otro. Vamos a dar un par de segundos para que contesten directamente en su pantalla. Por ahí ya les debe de estar saliendo el sondeo. Y voy a compartir con ustedes los resultados del sondeo. Tardarán unos segunditos en aparecer en su pantalla, pero tenemos 26% de personas de Colombia, 23% de otro, 18% de Ecuador, 17% de México y 16% de Perú. Les agradecemos mucho por estar con nosotros y por participar. Y la siguiente pregunta es, ¿qué rol cumple en su institución? Y aparecerá en unos segundos el sondeo en sus pantallas para que nos ayuden a votar directamente ahí. Y las opciones son administración, docencia, informática o tecnología, investigación o editorial u otro. Vamos a dar algunos segundos para que nos ayuden a contestar en su pantalla. Y en un par de segundos les aparecerán las respuestas en su pantalla, pero tenemos 74% de docentes, bienvenidos a todos, 8% de administración, 4% de informática o tecnología, 7% de investigación o editorial y 6% de otros. Les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Esta información nos da una mejor idea de quién está con nosotros y les agradecemos mucho por estar aquí. Con el hashtag charlasturnitin pueden enviarnos sus dudas en las redes sociales y también en el chat de la plataforma si tienen preguntas mientras la sesión está en curso. Y aprovecho para comentarles que como seguimiento a esta sesión estarán recibiendo en su correo un enlace a la grabación de la sesión y una encuesta de satisfacción. La retroalimentación que nos ofrezcan será de gran ayuda para conocer su perspectiva en torno a este webinar. Además, quienes gusten recibir un certificado de participación lo podrán solicitar al correo comunicaciones@turnitin.com. Por último, Alicia hizo un par de recursos que también les estaremos enviando en este correo, así que manténganse muy atentos. Ahora sí, procederé a compartirle el micrófono a Alicia. La audiencia es toda tuya. Gracias, Stephanie. Bueno, pues vamos a comenzar. Eh,
Vamos con lo más básico. ¿Qué es la evaluación? Como la mayoría de nosotros o todos sabemos, es el proceso mediante el cual el docente puede identificar el nivel de conocimiento y aplicación de los mismos. Nosotros hacemos distintas evaluaciones, la evaluación cualitativa, cuantitativa, evaluación sumativa, formativa, etcétera. Cualquiera de esas puede ser evaluada a través de una rúbrica de evaluación. ¿Qué tipos de matrices de evaluación existen? Tenemos holísticas y analíticas. Vamos a empezar con las holísticas. Estas evalúan el proceso o el producto final. Ajá. Estas promueven que el profesor solamente lea un producto al finalizar un proceso en específico. Por ejemplo, pueden tener diferentes actividades en clase que los va a llevar a tener un producto o resultado final. Cuando nosotros hacemos este tipo de evaluación, únicamente sondeamos las evaluaciones pequeñas, o sea, sondeamos qué tal va el alumno en su progreso y únicamente de forma cuantitativa podemos evaluar el producto final. Tenemos también las analíticas. Estas, al contrario de la holística, hace una evaluación del proceso. O sea, puede ser parte por parte de las actividades que nosotros vamos identificando, que vamos realizando, y esto permite también poder obtener una calificación final. O sea, serían como nuestras evaluaciones sumativas. ¿Qué es una rúbrica? Que es el tema que nos trajo principalmente aquí al webinar. La rúbrica es solamente una escala de evaluación, una gradación con distintos niveles de calidad para diferentes criterios. Entre estas, lo que podemos evaluar es el cumplimiento de un objetivo específico, el desarrollo de una competencia, la asimilación de un contenido o el desempeño de cualquier tipo de tarea que esté involucrado en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Por qué es importante realizar o tener rúbricas? Esta es una pregunta sumamente importante. Nos sirve básicamente para identificar los objetivos y el resultado esperado. Usualmente nosotros nos enfrentamos en nuestro día a día en clase con que dejamos una tarea, dejamos un proyecto y nosotros obviamente lo entendemos, pero a veces el alumno no lo entiende tal cual. Es importante que a través de la generación de rúbricas se deje muy claro cuál es el objetivo que estamos esperando. De esta forma, el alumno va a poder trabajar para alcanzar ese objetivo. También es importante que se realicen las rúbricas porque existe una claridad en la evaluación. Es decir, el profesor ya tiene mucha conciencia sobre lo que va a evaluar y a su vez el alumno también la va a recibir. Permite identificar el nivel de logro alcanzado. Esto nos podría dar un parámetro o un preámbulo sobre la evaluación que puede tener nuestro alumno, en dónde está fallando, cómo podemos ayudarlo y a su vez él también puede identificar este tipo de deficiencias o aciertos. ¿En qué momento podemos usar una rúbrica? Realmente en cualquier momento, ya que esta puede ser utilizada de forma holística o analítica, como lo vimos en las diapositivas pasadas. Una de las preguntas también muy importantes. ¿Cómo se construye una rúbrica? Como ya habíamos mencionado, tenemos que tener un objetivo muy claro. Si bien nosotros podemos hacer planificador bimestral, planificador semestral, anual, dependiendo de cómo hagamos nuestra planeación del ciclo o del periodo de evaluación, tenemos que identificar muy bien un objetivo para una tarea o proyecto que deseamos que el alumno haga. Este objetivo debe ser lo suficiente claro y específico para que el alumno no haga lo que no estamos esperando de él. Asimismo, también tenemos que identificar las características que debe tener esa tarea o proyecto, como el contenido, el tipo de letra, si debe tener reflexión, si debe tener imágenes, en el caso de un reporte científico, si está la hipótesis, en el caso de un ensayo, si hay una tesis, etcétera. O sea, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer, tener muy claro cuáles van a ser esas características. Asimismo, hacer una designación de progresión o disminución de características esperadas.
Ejemplo, yo deseo que el alumno haga un ensayo de 500 palabras y ese va a ser mi máximo. De ahí puedo ir dosificando a menos, 300 palabras, 200 palabras, 100 palabras, etc. Y aquí va un consejo sumamente importante. Para que la rúbrica también tenga mucha claridad y nos sea de utilidad, podríamos crear una hoja de instrucciones. De esta manera se le va a indicar de forma puntual, paso por paso, qué es lo que estamos esperando que el alumno realice. Esto es sumamente importante porque a veces el alumno no atiende al 100% las indicaciones, sobre todo si trabajamos con adolescentes. Entonces es importante tener esta hoja de instrucciones que nos sirve a nosotros para amparar las reglas que pusimos en clase y al alumno para identificar si está cumpliendo o no con lo que se le pidió. Posteriormente de la redacción de nuestras instrucciones, realizamos la rúbrica. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos 3 características a evaluar: un título, un índice y un contenido. Y su máximo nivel de logro es 3. ¿Qué características debe tener el título? Debe ser atractivo. ¿Qué características debe tener el índice? El índice está bien paginado. ¿Qué características debe tener el contenido? Bueno, desarrolla los temas, subtemas, conforme lo planteó el alumno. Ese sería un nivel máximo. Un nivel disminuido está ahí, por ejemplo, en nivel 2, donde dice tiene un título adecuado. O sea, no es atractivo, solamente está adecuado. El índice solo aparece el índice, pero no está paginado. El contenido desarrolla el tema general, pero se pierden los subtemas. De esta forma, nosotros podemos ir degradando la información teniendo como máximo lo que esperamos que el alumno haga. ¿Qué debe evitarse al momento de realizar una rúbrica? Como vimos en el ejemplo, en ocasiones ubicamos en un mismo nivel algo no tan trascendente como una portada y lo dejamos justo con el mismo puntaje que lo que realmente importa, como el contenido, el desarrollo de ideas, la reflexión, el análisis, aquel proceso que realmente vale la pena del alumno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Mi sugerencia es agrupar características de menor importancia en el mismo nivel de logro. Ejemplo, especificaciones técnicas como el tipo de letra, si está justificado, el interlineado, etcétera. Y todos esos colocarlos en un mismo rubro. Veamos el ejemplo. Ahora sí, formato. Presenta un título atractivo, un índice paginado, además de estar en letra Arial 12 con interlineado de 1.5 y texto justificado. Como vemos, son muchas cosas específicas, pero no tan importantes, pero que en un conjunto ya forman una idea más precisa y que podemos equilibrar o equiparar con un contenido. Veamos la degradación. En el formato puede presentar un título adecuado, además la letra está en 12, pero a lo mejor no es Arial, tiene un interlineado de 1.5, pero no necesariamente tendría que estar justificado. Y sin embargo, lo que más importa en el contenido, que es que el alumno aborde su información haciendo uso de sus objetivos planteados, en el otro dice que lo aborda de forma superficial. O sea, realmente lo que más nos importa lo podemos degradar en ese sentido, agrupando siempre lo menos importante. ¿Cómo podemos dar claridad al alumno de lo que se le solicita? Primero, a partir de la generación de la hoja de instrucciones, donde especificamos el objetivo de la asignación, así como los pasos a seguir, sin olvidar las especificaciones importantes de formato, sobre las cuales también va a recibir una evaluación. Ver el monitoreo constante de las actividades del alumno nos permite hacer una evaluación muchísimo más eficiente y con mejor aprendizaje. Veamos el ejemplo. El alumno elaborará un ensayo. El texto contendrá 900 palabras, un título atractivo en negritas, el cual se puede mezclar con el número 3, que es todo el formato, el número 4, unas referencias MLA, orden alfabético al final del texto, y por último, nuevamente un formato impreso con portada, etc.
De esta forma, nuestro alumno tendrá una hoja de instrucciones y una rúbrica que lo guíe a identificar su nivel de logro. La imagen del lado izquierdo nos permite observar la hoja de instrucciones. Usualmente yo coloco la materia, el título del proyecto, una frase motivadora, el objetivo específico de esa tarea. Esta hoja de instrucciones tiene elementos IB, pero si yo no soy IB, no importa, me brinco a las instrucciones, donde coloco la información que les enseñé previamente, un recuadro sobre últimos detalles, y del lado derecho tengo la rúbrica. Es decir, que ahí están las características señaladas, el formato, la estructura, la redacción, el contenido del ensayo, el uso de la lengua en el ensayo, su ortografía y obviamente sus referencias y sus citas. ¿Qué tan efectiva puede resultar una rúbrica en la retroalimentación? La verdad permite identificar de forma muy rápida las deficiencias y los logros de nuestros alumnos. O sea, permite ya ubicarlos en un nivel y que nosotros con claridad, de forma visual, podemos decirle al alumno en qué está fallando, qué hizo muy bien y qué es lo que está fallando. Identificamos el nivel de logro y podemos dar una explicación muy específica, muy pertinente sobre el porqué de su resultado. ¿Qué fue lo que lo llevó a obtener un 6, un 8, un 10 o incluso estar reprobado? Entonces, ¿cómo el alumno puede autoevaluarse con una rúbrica? Podemos hacerlo de dos formas. Una, que sea un estilo metacognición, donde el alumno a partir de recibir la retroalimentación o antes incluso de recibir la retroalimentación, él puede ir identificando qué sí tiene, en qué nivel llegó de cada uno de sus trabajos, de sus proyectos y poder tener un aproximado de resultado. Sin embargo, si trabajamos con adolescentes, podemos identificar que no siempre sucede eso, pero podemos hacer un formato de una rúbrica de reflexión, como la que muestro a continuación. Ahí yo pongo algunas categorías o instrucciones que pudieron seguir los alumnos y ahí está, en lugar de tener una evaluación de 3 a 1, de 10 a 0, etcétera, únicamente es eso, reflexionar. Esta actividad la hice siempre, la hice la mayoría de las veces, la hice pocas veces o necesito mejorarla. Esto también nos puede ayudar a que el alumno tenga una autoevaluación más certera. Obviamente, el diseño de las características tendría que ser redactado en primera persona y tomando en cuenta lo que le solicitamos. Al final, cuando ya terminamos de evaluar con rúbrica, al alumno y a nosotros nos queda muchísimo más clara la evaluación y con un sustento debido. Esto nos permite identificar también, incluso a nosotros como docentes, aquellos elementos que pasamos por alto y empezar a hacer ajustes a nuestras tareas. Recordemos que dependiendo también del número de alumnos que nosotros tenemos, del número de grupos de los que nosotros nos encargamos, puede ser que de repente se nos olvide una característica. Con la rúbrica ya tendríamos una justicia de evaluación para el alumno. Ya no sería algo que de repente me acordé que no lo tenía, no lo mencioné, pero sin embargo sí lo califico. Esto nos puede ayudar justo a evitar eso y a tener una mejor práctica docente y una mejor comunicación con nuestros alumnos. Como parte de los recursos de apoyo que podemos tener, aparte de la rúbrica y de la hoja de instrucciones, podemos identificar el checklist como un recurso que funciona en dos sentidos. Pero bueno, primero les voy a decir qué es un checklist. El checklist únicamente es una lista de actividades con una tablita o una columna que diga si lo hice o no lo hice y va a permitir dar un seguimiento a las actividades. Pero como ese formato es muy sencillo, lo podemos utilizar en dos sentidos. Uno, su forma original,
permitir que el alumno identifique lo que ha hecho y lo que le falta por hacer. Y el segundo, modificarlo a forma de crear una evaluación analítica. ¿Cómo es esto? Este es un checklist normal. Viene el mes de trabajo, vienen las actividades que tuvieron que haber realizado y la columna que les comento sobre si lo hicieron o no lo hicieron. Cuando lo utilizamos de forma analítica, se vería de esta forma. Nuevamente el mes, la actividad, la columna de realizado, pero se le agregan dos columnas más. Una que nos identifica el valor en puntos de esas actividades y la otra el punto total obtenido. Ejemplo, tengo un diario de trabajo, tiene el valor de 1 punto. Cuando nosotros revisamos esta actividad, nos damos cuenta que el alumno no tiene un diario de trabajo o un cuaderno donde poner los apuntes. Lo único que tiene son hojas sueltas. Por lo tanto, le podría yo otorgar medio punto. Si nos fijamos, hay categorías o características con nivel de 3. Ejemplo, investigué. Obviamente aquí nosotros también podemos hacer una escala de si la actividad es muy sencilla, darle el valor de 1, y si implica un proceso mayor, darle un valor de 3, de 4, de 5, dependiendo de cómo nosotros lo queremos agrupar. Al final, cuando haya terminado el alumno de hacer todas esas actividades, tiene que juntar 23 puntos para obtener un 10. Obviamente, si no los obtiene, nosotros como maestros hacemos una regla de 3 y podemos obtener el promedio de esos meses. Quiero compartirles un poco de la experiencia con rúbricas que he tenido, porque hablar y decir cómo manejamos las rúbricas, pues es muy bonito y es muy padre, pero si no tenemos una experiencia, un enfrentamiento real con nuestros alumnos a través del uso de este recurso, pues como que no vale mucho la explicación, ¿no? Quiero comentarles, hace algún tiempo tuve una alumna que participaba muchísimo en clase. Tenía excelentes comentarios y todo. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos leyendo La Divina Comedia de Dante Alighieri y estábamos tratando de sacar aspectos históricos, políticos, sociales, religiosos, y la alumna tenía excelentes participaciones. En el momento en que le pido que desarrolle su ensayo, veo que justo ese análisis que ella había hecho había sido excelente. Sin embargo, uno de los aspectos, uno de los criterios solicitados no estaba cubierto. ¿Qué sucedió? Como ven en las fotografías, pues análisis inclusive hasta le puse felicidades y en uso de la lengua tenía 1. Cuando la alumna recibe esta retroalimentación, su primer pregunta en forma bastante enojada es, no entiendo, participé todo el tiempo, me pones felicidades en análisis y aún así saco 7.1. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice mal? Le muestro la rúbrica y empezamos a ver cuáles fueron sus deficiencias. Por ejemplo, no había cumplido con todo el formato del ensayo, que como vimos ahí está englobado en solamente un aspecto. Y lo más importante, la estructura, el contenido, la redacción, las referencias, la forma de la construcción de sintaxis, la ortografía, están obviamente con un nivel muchísimo más pesado. Ahí le pongo sus comentarios, hiciste una mezcla de estilos de ensayo, pero lo que más bajó a nuestra alumna es que tenía 31 errores ortográficos. Obviamente, pues nunca iba a alcanzar en uso de la lengua, que se refiere a la ortografía, nunca iba a alcanzar un nivel alto. Cuando yo le expliqué esto, al principio se molestó, pero le hice ver que no había hecho yo una forma arbitraria de evaluación. Le expliqué la situación de la rúbrica y entendió. No se fue muy contenta, sin embargo, entendió lo que estábamos hablando. Entendió el por qué ella no había podido recibir una evaluación muchísimo más alta, a pesar de que su análisis había sido muy bueno. Esta experiencia a mí la tengo súper presente
porque justo eso nos permite tener también una evaluación muchísimo más certera, muchísimo más exacta. Posiblemente si yo no hubiera tenido una rúbrica, hago que mi alumna tenga una mayor evaluación, sin contemplar que la ortografía, en el caso de español, es sumamente importante. Que la construcción de su redacción, de su sintaxis, sea algo muy preciso. Entonces, la rúbrica, insisto, nos ayuda al alumno a identificar su talón de Aquiles y a nosotros poder evaluar de forma más justa. Hablando de los recursos que van a recibir, me parece que el día de mañana, terminando el webinar, está justo los formatos de instrucciones que ustedes pueden tomar libremente y modificar a su antojo, y un formato de rúbrica, donde ustedes pueden contemplar los espacios, la ponderación y también moverla a su antojo y a su necesidad. También van a encontrar el formato de autoevaluación, donde ustedes van a poder poner las categorías y permitirle al alumno también hacer una reflexión sobre su proceso como estudiante. También van a recibir el checklist, donde pueden hacer el vaciado de forma analítica, poner todas las actividades y un puntaje final. Al finalizar esta sesión, me gustaría que todos estuvieran en el mismo nivel que yo. Cuando mis alumnos tenían una duda y no leían las instrucciones, yo siempre les decía, checa tu rúbrica. Este dibujo lo hicieron ellos en esa ocasión, cuando varios tenían dudas sin leer la rúbrica y me dijeron, Miss, queremos hacerte una representación de cómo estás en clase. Y bueno, aquí está el dibujo. Quiero agradecer la atención prestada y la exposición ha terminado. Doy paso a Stephanie con las preguntas que tienen ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias Alicia por compartirnos todo este contenido. Han llegado muchísimas preguntas, entonces vamos a ir poco a poco con ellas, pero para empezar me gustaría confirmarles que el correo de los recursos que comentó Alicia les llegará el día de mañana, no el día de hoy, para que estén pendientes en su correo electrónico. Para comenzar, Mónica Ardila pregunta, ¿cuál podría ser la diferencia entre una lista de chequeo y una rúbrica evaluativa? La diferencia sería identificar un nivel de logro. O sea, en el checklist únicamente si es el checklist, únicamente es, ¿hice la actividad o no la hice? Si la trabajo de forma analítica, ahí sí tendría una ponderación de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, dependiendo del contenido o el peso que tiene nuestras actividades. La rúbrica, sin embargo, nos identifica una gradación en menor o mayor, dependiendo de cómo la estructuremos, de las habilidades y los conocimientos que tienen los alumnos. Me voy a regresar un poquito al ejemplo. Si ustedes se fijan en esta que evalué, se abordan preguntas de indagación y se reflejan los conocimientos obtenidos durante el bimestre. Si esto fuera un checklist, yo no podría especificarle cuál es el contenido del ensayo, únicamente sería, ¿abordó? Sí o no. Y sin embargo, al tenerlo graduado en un nivel, puedo identificar que se abordan bien, se abordan de forma regular, se demuestra muy poco lo que la alumna aprendió, o de plano, no entregó o no cumple lo solicitado. O sea, la gran diferencia es que checklist es cumplió o no cumplió, y rúbrica me permite identificar un nivel de logro en el alumno. Muchísimas gracias, Alicia. Y Wilbert Tapia comenta, actualmente se habla de competencias. En el caso que estamos viendo, se habla de objetivos. ¿Cuál es más aconsejable? La competencia la puedes diseñar inclusive muy al estilo lo que vemos en esta rúbrica. Puede identificarse igual en un nivel de graduación muy al estilo autoevaluación, qué es lo que queremos que el alumno desarrolle de esa competencia. Por ejemplo, buen comunicador, que sepa comunicarse con los demás.
¿Qué es lo que queremos exactamente que el alumno realice con eso? Ah, pues quiero que pueda hablar con personas que no estén en su círculo de amigos. Y nosotros podemos identificarlo también en una escala gradativa. Habló con 5 personas, habló con 2 personas, habló con una persona, etc. En este caso es el objetivo de la tarea que también lo podemos convertir en una competencia. O sea, finalmente todas las tareas que nosotros hagamos tienen un objetivo. Nunca las dejamos nada más porque sí. O sea, ¿qué es lo que queremos que el alumno desarrolle? Llámese proyecto, llámese tarea, llámese competencia, llámese habilidad. Si nosotros no tenemos claro qué queremos que el alumno logre, y ese es el objetivo, no vamos a lograr hacer ni una tarea ni una rúbrica efectiva. Y por aquí Néstor González comenta, excelente exposición, muy clara y pertinente. Eso no es una pregunta, solo un comentario, pero que lo queríamos hacer. Y por mail nos llegó Gracias. la pregunta de Melquiade Cepeda. ¿Cómo establecer una rúbrica para hacer una evaluación en equipo? Ah, excelente. Me hubiera gustado traer la imagen porque sí tengo una evaluación en equipo. Esta depende cómo lo vas a trabajar. Si lo vas a trabajar de forma colaborativa, con juego de roles, cada uno de los alumnos tendría que tener su propio rol. Es decir, el líder, el secretario, ir identificando cuáles son los roles que van a tener en ese equipo y a partir del rol tener una evaluación. A pesar de que se puede unir, de que son individuales, tú los puedes agrupar en una misma rúbrica. Todos pueden estar ahí. El rol del líder, el máximo nivel es este. El rol del secretario, su máximo nivel es este. Hablando de trabajo colaborativo. Hablando de trabajo únicamente en equipo, se estructura exactamente la rúbrica igual. Y yo lo que hacía con los alumnos es que cada uno de ellos, si yo quería dar una evaluación individual, es que me pusieran qué parte o qué aspecto del proyecto elaboró cada uno. Pero recordemos que si estamos evaluando trabajos en equipo, es una evaluación global. Tendríamos que hacerles mucho hincapié a los alumnos qué parte o qué porcentaje de ese proyecto se va a evaluar de forma individual y qué parte se va a evaluar de forma conjunta. Perfecto. Y por aquí nos pregunta Jorge Delgado, ¿cómo se vincula la rúbrica con las bandas de puntuación en una asignatura IB? Mi caso, Historia NS. Ah, ok. A ver, repíteme otra vez. ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo se vincula la rúbrica con las Ajá. bandas de puntuación en una asignatura IB? Jorge parece que da la materia de Historia NS. Ok. En esta rúbrica que justo tengo los niveles IB, si se fijan en la parte de arriba, viene el rubro, que es lo que aquí en México conocemos como CEP, que tiene una puntuación de 0 a 10. Y tengo 3, 2, 1. Pero abajo tengo el nivel de logro, que esto se refiere 100% IB. En este caso, como estoy hablando de niños de cuarto año PAI, lo máximo que ellos podían recibir era un nivel 6. En ese sentido, yo tengo criterio A, que este es el caso de lengua y literatura, pero en humanidades es indagación, si no me equivoco, es investigación, evaluación de fuentes y otras características que ahorita no recuerdo al dedillo, pero lo que podemos hacer es conjuntar qué es lo que vamos a evaluar en un proyecto. Y pongo los criterios, criterio A, criterio B, criterio C, criterio D, y tomando de la banda del IB, lo que nos marca, yo lo puedo clarificar y dejar plasmado en mi rúbrica. O sea, si vemos el ejemplo, ahí se ve, o sea, criterio A, análisis, estructura del ensayo. Plantea una tesis y en el desarrollo del ensayo la argumenta y justifica. Justo el criterio de análisis de lengua y literatura nos habla de argumentar, justificar, identificar el estilo del autor, entre otras cosas, que se pueden desarrollar a partir de una tesis, de un ensayo. Entonces, lo único que hago es clarificar y ubicar la banda de evaluación del IB como me lo marca. Muchísimas gracias. Y por aquí nos pregunta Guadalupe Vega, ¿hay algún programa que nos recomiende para hacer rúbricas? Pues yo sé que Turnitin maneja ya unas rúbricas establecidas.
También sé que hay una página web, ahorita no recuerdo el nombre, que también te las genera de forma inmediata, pero yo lo que sugiero es, toma un Word, elabora una tabla y cumple tus propios objetivos, porque a veces algo ya establecido nos ayuda muchísimo, por supuesto que sí, pero a veces no cumple o no cubre al 100% lo que nosotros estamos buscando, lo que nosotros realmente queremos que el alumno realice. Y además les vamos a mandar por ahí los recursos que comentó con algún ejemplo de cómo Alicia divide estas rúbricas. Entonces también por ahí tendrán ese recurso extra. Ricardo Castro pregunta, ¿es posible estandarizar una rúbrica para una actividad como ensayo? Por ejemplo, pero en diferentes disciplinas tan distintas como ingeniería, química, sociales. Claro que sí. Eh, la estructura del ensayo jamás cambia, o sea, es exactamente la misma. ¿Qué es lo que, donde podemos hacer esa especificación en el contenido? O sea, forzosamente el contenido, si es algo de ingeniería, pues yo tengo que colocar qué es lo que quiero que aborden. Si es algo de matemáticas, qué es lo que quiero que aborden. Si es algo de ciencias, qué es lo que quiero que aborden. O sea, el ensayo jamás cambia. Si nosotros a lo mejor no le damos, por ser de ingeniería, por ser de matemáticas, por ser de ciencias, no le damos tanto peso a la ortografía, a cómo está estructurada la oración, por ejemplo, puedo hacer una rúbrica pequeña donde me hable. Una, del formato. ¿Cómo les estoy pidiendo que me hagan el formato de ensayo? Dos, la estructura. Es así, tiene que ser exactamente igual en todos los ensayos. Tesis, antítesis, síntesis. Tres, mi contenido del ensayo. ¿Qué es lo que quiero que ellos me hablen en ese ensayo? Cuatro, obviamente la redacción, esa sí la tenemos que revisar porque a lo mejor si no la entendemos a lo que el alumno está estructurando, pueden ser errores de redacción, a pesar de que a lo mejor sí tenga una postura. Y las referencias, esas no las podemos dejar de lado, jamás, para evitar el plagio, para evitar robo de ideas, etcétera, forzosamente tenemos que utilizar referencias y citas. Entonces, si lo vemos, como en la foto que tengo, o sea, forzosamente debe existir una estructura, digamos, un poco general y diferenciarla en el contenido. Muchas gracias. Y por aquí nos preguntan dice, saludos desde Cañar, Ecuador. Y Simón Bolívar pregunta, ¿qué significa evaluar un objetivo con SMART? Ah, ese valor un objetivo con SMART nos puede dar a observar en la redacción. Bueno, nosotros como docentes tenemos ya la práctica de la redacción de objetivos, pero los docentes, digo, los alumnos no necesariamente lo saben. Entonces el SMART nos permite identificar si es específico, si es medible, si es adecuado, si es realista, si está en tiempo. Entonces el alumno utiliza esta estrategia SMART para evaluar su objetivo. Digamos que es un acrónimo de Exacto, específico, medible. exacto, es un acrónimo. Perfecto. Néstor González pregunta, ¿en qué tipo de espacios académicos o materias no se requiere una rúbrica? Pues yo diría que ninguna. Todas las materias, o sea, si queremos tener una claridad de la evaluación, si queremos tener una retroalimentación lo más en paz que se pueda con los alumnos para nunca romper el vínculo que podemos crear con ellos, es siempre elabora una rúbrica, aunque sea sencilla. Por eso les mando el formato del checklist. A lo mejor no quiero meterme tanto en rollo de dosificar, de identificar niveles de logro, de ir gradando el éxito del alumno. Quiero hacer algo más sencillo. Haz un checklist. O sea, pero yo sugiero y recomiendo que sí se hagan rúbricas. Claro, que si va a ser una tarea pequeñita, o sea, como hazme el resumen de la vida de Horacio Quiroga, pues como que no tendría caso hacer una rúbrica. Pero si ese resumen me va a servir para generar un proyecto final, lo puedo meter en un checklist. ¿Tienes el resumen de la vida de Horacio Quiroga? Sí, perfecto. Eso es lo que yo sugiero.
Perfecto. Y por aquí nos dice Eleana Cáceres. ¿Qué surge cuando un docente le entrega la rúbrica al estudiante el mismo día de evaluar un trabajo? Y por otro lado, Julio Chinchilla dice, ¿el alumno debe de saber previamente a realizar el trabajo los aspectos a evaluar con la rúbrica? Muy buenas preguntas y las dos están súper relacionadas. Cuando nosotros damos la rúbrica el mismo día que el alumno va a ser el evaluado, obviamente va a estallar Troya. O sea, el alumno va a decir, no me especificaste esto, yo no sabía que tenía que entregar esto, jamás me lo entregaste. Y aunque puede darle una claridad de la evaluación, siento yo que sería algo injusto, algo poco ético de nuestra parte. Yo siempre he sugerido a mis compañeros, a los colegas que he tenido cerca mío, que la rúbrica la debemos entregar con tiempo. Es decir, si un proyecto nos va a tardar en realizarse 15 días, pues 15 días antes entrego rúbrica. La leemos juntos, checamos las dudas, identificamos todo aquello que pueda servir o eh, al alumno para poder hacer sus cosas. Perfecto. Por aquí tenemos más preguntas y nos dice Fernando Naranjo. En la práctica educativa, a veces nos vemos abrumados por la cantidad de evaluaciones que podemos estar soportando con los estudiantes. ¿Qué experiencias has tenido para hacer procesos más eficientes? Procesos más eficientes. La verdad, cuando yo empecé con la docencia, yo no utilizaba una rúbrica de entrada. O sea, yo únicamente les daba tal vez las instrucciones y lo generaba. Afortunadamente no tenía tantos problemas con los alumnos, eran otras épocas, estoy hablando de hace 10 años aproximadamente, y el alumno asumía de forma muy dócil cuál era su evaluación. Conforme fue pasando el tiempo, la verdad, cada generación se vuelve más compleja. Entonces empecé a identificar que sí hacía falta eh, una hoja de instrucciones, generar una rúbrica, generar proyectos también más holísticos, con realmente un peso significativo en la educación del alumno. Es decir, este detalle, por ejemplo, de las portadas que ponía, o sea, no vale lo mismo una portada que un contenido. Eh, también dejar a la imaginación muchas cosas para el alumno, ¿no? O sea, si bien, en el ejemplo del ensayo, yo te pongo que tienes que hacer un ensayo con un tema específico, tú fluye. Yo quiero que me hagas un video acerca de las diferentes actividades económicas que existen en Brasil. Ingéniatelas, ocupa tu imaginación para poder crear. Pero claro que hay que acotarlo con instrucciones, con características específicas generales que debe de tener el alumno, pero que a su vez lo permitan desarrollar esta imaginación que ellos tienen y que finalmente es lo que provoca la buena educación, o sea, que ellos puedan generar cosas, o sea, nosotros dependemos actualmente de la juventud y sin ellos, pues quién sabe a dónde vamos a ir en un futuro. Si ellos no están bien formados, si ellos no son críticos, pues quién sabe a dónde vamos a ir, ¿verdad? Exactamente. Y por aquí nos pregunta Patricia Mayorga, para realizar la matriz de evaluación con la lista de rúbrica, de doble entrada que se me ajusten los criterios de evaluación, ¿cómo se puede diferenciar a más del nivel del logro y cómo aplicarla en forma cualitativa y cuantitativa en forma simultánea? Mm, Ok, cuando nosotros hablamos de niveles de logro, por ejemplo, en este caso que viene un 5 y un 6, ¿cómo identifico que el alumno está más allá? Porque justo es lo que pasa en mi ejemplo, ¿no? Yo a la niña le di un nivel 7 IB cuando únicamente estaba evaluando el 5 y el 6. Le di el 7 porque al momento de que yo fui leyendo la información, me percaté de que ella estaba sobrepasando ese nivel. O sea, estaba generando ideas críticas muchísimo más constructivas de lo normal. De esa forma, yo puedo estar haciendo una evaluación cualitativa, ¿verdad? Sobre lo que la niña desarrolló y cuantitativa
no le afecta en su puntaje. O sea, por ejemplo, fueron 3 puntos por el criterio A de análisis. O sea, ella sobrepasó ese nivel, sin embargo, yo no le podía dar más de los 3 puntos que le iban a otorgar una evaluación local. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho juicio, mucha crítica también para poder determinar en qué momento el alumno sí merece más o merece menos, sin mezclar obviamente los sentimientos o emociones que nos pueda dar esto. En el momento de construir la rúbrica, pues no, o sea, es sí esperar más del alumno, sí esperar que puedan alcanzar más, pero también ser conscientes de lo máximo que pueden dar sin quemarse las pestañas, o sea, haciendo su 100% sin quemarse pestañas. Entonces, a partir de eso, puedo generar entonces la rúbrica con criterios, dando una ponderación, pero siempre estando abierta a la posibilidad de evaluar esa cualidad extra que a lo mejor yo no había contemplado. Muchísimas gracias por esta perspectiva. Y por aquí, José Huijara y Marcos Ramón hacen dos preguntas muy similares. ¿Cuál sería el número óptimo de alumnos para aplicar una rúbrica? Yo tengo un paralelo con 43 alumnos. Y José decía, más sugerencias para evaluar grupos grandes, 45. Sí, sí, este es un número bastante amplio. Pues la sugerencia sería la evaluación por trabajo colaborativo. Lo que le mencionaba a los compañeros que anteriormente preguntaron sobre esto de la evaluación en equipos, yo lo que sugeriría es hacer trabajo colaborativo, donde cada uno de los alumnos tenga un rol. Obviamente si hago equipos de 6, de 5, de 8, dependiendo del proyecto que yo vaya a hacer, porque tampoco es que me vayan a hacer un ensayo 5 o 6 niños, ¿verdad? Sino a lo mejor me van a generar un video, me van a generar un programa de radio, me van a generar una campaña, me pueden generar un documental, me pueden generar un cartel, me pueden generar una revista, y a partir de esa designación que yo haga de un proyecto grande donde forzosamente tengan que verse involucrados muchos alumnos, ya entonces puedo generar mi rúbrica. O sea, es decir, quiero que me hagan una revista. Necesito al editor, necesito al que va a corregir estilo, necesito al reportero, necesito al fotógrafo, necesito el que va a hacer el entretenimiento, el que va a hacer la publicidad, el que va a hacer el diseño. Ahí ya tengo 7 roles que puedo cubrir con trabajo colaborativo y una sola rúbrica. Tendrían una evaluación de forma individual en su rol y tendrían una evaluación general al finalizar la revista. Y todo eso se puede presentar en una sola rúbrica. Qué interesante. Y por aquí Edgar Cabrera dice, saludos desde Zumba, Ecuador. En el caso de evaluar fotografías o gráficos, ¿es pertinente utilizar una rúbrica? Y hay por ahí varias preguntas que hacen como referencia a ¿en qué se puede utilizar una rúbrica? Ok, con respecto a fotografías y a cuadros, bueno, realmente el arte es bastante subjetivo. Sin embargo, cada estilo artístico tiene una técnica. Y a través de la técnica podríamos generar una rúbrica como estilo checklist, muy cualitativa, muy analítica, de ejemplo, puntillismo, sí abarca la técnica, los colores, el movimiento, en caso de la fotografía, el enfoque, cuál es la posición de la cámara, qué tipo de acercamiento está haciendo, es un close-up o no lo es. O sea, sí podemos diseñar también pequeñas rúbricas, no tendrían, digamos que tantos criterios como la que tengo en el ejemplo, sin embargo, sí podemos evaluarla, sí podemos crearla y darle el significado al alumno. O sea, necesito que tus fotografías, necesito que tu cuadro técnicamente tenga estas características. En cuanto a tu desarrollo y creatividad, vuélalo, pero técnicamente debe tener estas características. Perfecto. Y por aquí nos dice
Diego Alexander. Respecto de la educación superior y la evaluación de competencias, ¿qué consejos nos puede dar para asegurarnos que la rúbrica adoptada corresponda con la competencia definida? A ver otra vez. ¿Qué consejos nos puedes dar para asegurarnos que la rúbrica adoptada corresponda con la competencia definida? Ponerlo en práctica en nosotros mismos. O sea, si yo quiero que el alumno desarrolle una competencia, esa competencia primero la tengo que tener yo. Y a partir de lo que yo puedo hacer, obviamente, focalizarlo e interpretarlo en una edad menor, o en este caso en una edad similar, porque ya están en nivel licenciatura, y justo hacerla de ese sentido. A ver, si yo estoy hablando de una competencia de investigación, yo ya sé que debo de citar MLA, sé que debo de poner datos así, sé que debo generar esquemas, sé que debo generar fichas. A partir de lo que yo sé hacer o las competencias que yo tengo, a través de eso puedo generar mi rúbrica, porque somos modelos también. Entonces, lo que nosotros les enseñemos a nuestros alumnos es lo que ellos van a hacer. Y si nosotros no podemos hacerlo, pues muy seguramente nuestros alumnos no lo van a poder hacer tampoco. Por aquí María Eugenia de la Rosa dice, ¿qué escala de puntaje recomiendas para evaluar? Y por otro lado, ¿cómo eliminas la subjetividad? Ah, esa es buenísima porque siempre cuesta muchísimo trabajo la subjetividad. En escala, pues depende de qué tantos niveles quieras tú otorgarle. O sea, cada uno de nosotros conoce a sus alumnos, conoce lo que pueden llegar y puede ser que a lo mejor pequeños detalles para hacerlo muchísimo más específico me permita generar 5 niveles, 6 niveles, y de ahí obviamente la dosificación es muchísimo menor, ¿no? Si te hablé de 500 palabras, el siguiente nivel son 400, el siguiente nivel son 300, porque ya te conozco, o irlas de 50 en 50, ¿no? 500, 450, 400, 350, o sea, depende mucho de nosotros y de lo que nosotros conocemos de nuestros alumnos. Yo por lo general únicamente el 3-2-1 me ha resultado bastante bien, bastante efectivo, y obviamente, como está ahí, todo nivel también se presta a la subjetividad. Por eso lo que les comentaba, que las características deben de estar lo más específicas posibles. O sea, que incluso a nosotros no nos dé panorama de subjetividad. Por eso es importante que incluso, y lo mencionaba, después de que hayamos evaluado con una rúbrica, hacer una reflexión de nosotros mismos e identificar si esta rúbrica quedó bien o si le podemos hacer mejoras para una siguiente ocasión. Pero la verdad, toda evaluación con rúbrica o no se presta a la subjetividad y sin rúbrica más, porque el alumno no tiene una claridad sobre lo que se le está pidiendo. Perfecto. Y por aquí César Cardeña dice, buen día. ¿En algún momento la rúbrica puede inhibir la autonomía del alumno, por ejemplo, en programas de posgrado? Mm, yo considero que no. Yo considero que no, porque lo único que le estamos pidiendo es estructura y ciertos elementos, vuelvo a lo mismo, técnicos. A lo mejor si el alumno está estudiando arquitectura o está haciendo algo que ver con arquitectura, yo puedo evaluarle los planos, planos de planta, planos de estructura, planos de gas, planos eléctricos, pero no le estoy diciendo cómo tiene que estructurar su edificio. Lo único que le voy a evaluar es que tenga las características necesarias de un plano de planta, de un plano eléctrico, de un plano de desagüe. El alumno va a poder crear lo que él quiera. Sin embargo, esa característica técnica presente, que no se puede cambiar, tiene que estar ahí. Ok. Y María del Pilar Torres y Diana Cueva hacen preguntas similares. María del Pilar dice, ¿se puede utilizar simultáneamente el checklist y la rúbrica de evaluación? Y Diana dice, ¿en qué situaciones es más adecuado usar un checklist en lugar de una rúbrica? Ah, ok. Me quiero regresar un poquito para que lo vean de forma física. Recordemos que es un checklist analítico, o sea, tiene un valor de puntaje.
El anterior, sin embargo, es únicamente lo realicé o no lo realicé. Este es un checklist de un proyecto personal donde al final tienen un producto, tienen un informe y tienen un diario de trabajo. Aquí únicamente es una guía para el alumno y una guía para nosotros. ¿Qué actividades quiero que hagas que te lleven a cumplir tu objetivo final? 30 actividades, 20 actividades, 5 actividades, 10 actividades. Cada una va a ir progresando a la mejor en dificultad o en contenido. Y a partir de esa progresión, eh, el alumno puede saber si lo hizo o no lo hizo y nosotros nada más corroborarlo sin un puntaje. Cuando ya está terminado, ya le podemos dar una puntuación. Ya le podemos dar una puntuación final al proyecto. Por eso les mencionaba que podían hacerlo tanto holístico como analítico y las dos juntas se puede hacer. Analítico, lo tienes, no lo tienes, lo tienes, no lo tienes. Holístico, ¿cuál es tu resultado final? O sea, sí se puede. A lo mejor es más trabajo para nosotros el diseñar las rúbricas, el diseñar el checklist, pero al final la claridad de evaluación es enorme. O sea, tanto al alumno como a nosotros nos queda una satisfacción de, ok, estás evaluado el 99% bien, sin tanta subjetividad. El alumno queda lo más conforme posible, porque sabemos que nunca van a estar conformes, y el docente queda muchísimo más tranquilo con la evaluación que está dando. Y por aquí Javier Rodríguez dice, ¿qué diferencias tienen las matrices de evaluación holísticas y analíticas en cuanto a su fabricación? Y creo que ya respondiste a esa pregunta con lo que acabas de contestar, ¿cierto? ¿O hay algo que quisieras agregar? No, o sea, a lo mejor poder decir que sí se puede hacer una analítica, pero no quedaría tan grande como la holística. La analítica podría ser pequeñita. Ejemplo, resumen de 500 palabras. Sí. Resumen de 400 palabras. No, tiene 500. Tiene sus referencias, sí. O sea, se puede hacer una analítica muy chiquitita, pero lo que les menciono, o sea, estaríamos haciendo mucho trabajo. Entonces yo sugiero que en la analítica sea más un checklist y en la evaluación del proceso sea una rúbrica. O sea, del proceso final, del producto final, sea una rúbrica. Perfecto. Y esta última pregunta para concluir, José Barahona pregunta, ¿proporcionarán bibliografía específica que nos oriente en estas técnicas? Y Siddhartha Estrella dice, ¿qué bibliografía nos recomienda para ampliar nuestro conocimiento respecto a esta temática? Estoy pensando, ¿eh? Pues mira, los que somos profesores de BI, no hay otra más que las guías de cada materia. Los que no somos profesores de bachillerato internacional, ay, ¿qué puedo recomendarles? Tengo una página de internet que con mucho gusto te la envío a tu correo sobre cómo se pueden hacer el diseño de diferentes sistemas de evaluación, incluidas las rúbricas. Es una página muy buena, pero bibliografía como tal no se me viene ahorita nada a la mente. Yo honestamente mucho de lo que he tomado y he hecho es a partir de mi experiencia como docente. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alicia. Si tienes esa página por ahí, la podemos incluir en el correo que les enviemos. Te quiero agradecer mucho por compartir todo este contenido y quiero agradecerles, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí. Los invitamos a que sigamos la conversación en nuestras redes sociales, @Turnitin Latam en Twitter. Nos pueden encontrar como Turnitin Latam o Turnitin América Latina. Y les agradecemos muchísimo por estar aquí y muchísimas gracias, Alicia, por todo este conocimiento que nos acabas de compartir. Pues muchísimas gracias a todos por estar presentes y a Turnitin por la invitación. Hasta luego, nos vemos en una próxima ocasión en nuestros webinars. Muchas gracias por estar aquí. Bye.